Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer un cesto organizador que yo principalmente me lo he hecho como costurero, porque siempre voy y vengo con cosas de casa al aula y me viene genial. Como veis, tiene mucha capacidad, tiene en el centro un bolsillo muy grande que va totalmente diáfano, no tiene bolsillos, pero si vosotros quisieseis se los podríais añadir. Y dentro caben un montón de cosas. Además tiene bolsillos exteriores que son bastante altos para poder meter las cosas sin que se caigan. Como veis, las tijeras entran enteras prácticamente y nos cabe de todo. Aquí meto el estuche, también tengo para meter la agenda donde guardo y hago todos los patrones. Puedo meter diferentes cajas con los accesorios que necesito, la caja de canillas, la cinta métrica, un montón de cosas. Así es que si os gusta y os animáis a hacerlo, quedaos conmigo que vamos a empezar. El cesto organizador vamos a necesitar estabilizador foamizado rígido para bolsos y luego vamos a utilizar telas que combinen. Yo en este caso he escogido esta que es un gobelino, que es una tela bastante gruesa para tapicería, y luego he cogido una tela de algodón en este color rojo oscuro que contrastaba con ella. También necesitamos 1 metro de cinta de mochila y 2,40 m de cordón. Comenzamos con el despiece para el cesto. Vamos a cortar un círculo en las 3 telas, en la exterior, en el foamizado y en forro. Como veis, el exterior y el foamizado ya los he adherido, ya están pegados. Esta pieza tiene 34 centímetros de diámetro. Además, también vamos a cortar otra pieza en foamizado y en tela exterior, que en este caso es esta roja, que ya también está adherida, de 98 por 30 y otra en el mismo tamaño de forro. Ahora voy a acolchar ambas piezas, tanto el círculo como la pieza rectangular. Y bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho acolchar. Ahora lo voy a hacer en cuadrados. Voy a hacer una línea en el centro justo, bueno, un poco a ojo, y voy a ir haciendo líneas a 4 centímetros en horizontal y luego también las haré en vertical. Esto podéis hacer el acolchado como queráis, en cuadros, en rombos, en líneas o no hacer nada. Eso lo dejo a vuestro gusto. Yo siempre acolcho, ¿por qué? Porque al final, cuando haces una labor de este tipo, que luego encima es algo que vas a lavar a menudo, porque si lo utilizas se acaba manchando y hay que lavarlo, pues el acolchado lo que te asegura es que con el tiempo y con el lavado las piezas no se vayan a separar entre sí. Sé que es un poco más trabajoso, pero la verdad es que tanto el resultado como el mantenimiento luego final de la labor lo agradecen. Así es que nada, animaos a hacerlo, que es un ratito, pero al final la labor lo agradece. Bueno, pues este es el diseño que he preparado para el acolchado, que son líneas entre sí de 4 centímetros, y es que tenían justo la misma medida, es la que tiene la tela en este patrón lineal que tiene. Haré una costura cada 2 líneas de florecitas, que van a ser igual los 4 centímetros, y así me quedarán los dos acolchados iguales. Bueno, como veis, así nos va a quedar el acolchado. Hemos acolchado solamente la tela exterior con el foamizado. Vamos a doblar la pieza a la mitad y le vamos a dar una costura a 1 centímetro. Y con el forro vamos a hacer lo mismo. Vamos a doblarlo a la mitad, derecho con derecho, y le vamos a dar una costura a 1 centímetro. Ahora vamos a buscar en esta pieza los 4 centros. Comenzaremos doblando por aquí, por la costura. La costura será uno de los centros. En el lado contrario marcaremos el centro arriba y abajo. Ahora vamos a unir una de las marcas anteriores con la costura. Doblaremos bien la tela y aquí vamos a marcar otro de los centros y en el lado contrario marcaremos el otro.
Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Volveremos a unir la marca con la costura y marcaremos a ambos lados. Con el círculo vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscarle los 4 centros. Primero doblaremos la pieza a la mitad y vamos a marcar en ambos lados de la doblez una marquita. Luego volveremos a doblar el círculo a la mitad, pero esta vez uniendo las dos marcas anteriores. Y de este modo volveremos a marcar los otros 2 centros de la labor. En esta tela, en el gobelino, como tiene mucho estampado y tiene este tipo de tejido, se ven un poco mal las marcas. Así es que lo que he hecho ha sido traspasarlas a la zona blanca del foamizado, que se ven mucho mejor. Estas piezas ahora las dejamos a un lado y vamos a cortar las piezas para el bolsillo. Son 2 piezas de gobelino de 72 por 24 y 2 piezas igual en tela de algodón de la misma medida. Comenzamos uniendo las 2 telas de gobelino derecho con derecho y hacemos una costura a cada lado a 1 centímetro del borde. Y haremos lo mismo con la tela del forro. Vamos a colocar derecho con derecho y también haremos una costura a cada lado a 1 centímetro del borde. Una vez tengamos las 2 piezas cosidas de este modo, las vamos a unir. Vamos a colocar la tela de algodón del derecho y la vamos a introducir dentro del gobelino. Ahora vamos a ir uniendo con alfileres, empezando por las costuras. Vamos a unir costura con costura y pondremos un alfiler. En la otra haremos lo mismo, uniremos costura con costura y pondremos otro alfiler. Luego iremos uniendo el resto de la pieza para coserla a 1 centímetro de margen de costura. Una vez cosido, le vamos a dar la vuelta e iremos sujetando todo el borde de la costura con alfileres. Es importante que la costura quede bien abierta para luego dar el pespunte de refuerzo. Si os cuesta en este paso hacer que la costura quede bien abierta, lo que podéis hacer es plancharla primero con las costuras abiertas una a cada lado y después os será mucho más fácil hacer este proceso. Ahora vamos a dar una costura a 2 milímetros del borde de la tela. Bueno, ya tenemos cosidas estas piezas y ahora lo que vamos a hacer de nuevo es buscarle los 4 centros como hicimos antes. En este caso, tan solamente vamos a unir las costuras, que las costuras ya propiamente serán 2 de los centros, y vamos a marcar en las dobleces. En este punto, si queréis, podéis dar un pespunte en el borde inferior de las 2 telas para que queden unidas y así probablemente os resultará más sencillo a la hora de manejarlo. Una vez marcados los centros, vamos a unir la pieza del cuerpo del neceser a la pieza de los bolsillos. Vamos a ir uniendo ahora los 4 centros de ambas piezas. Eso sí, intentad que nos coincidan las costuras, o sea, las costuras de los bolsillos con la costura del cuerpo del cesto, ya que abultarían mucho. Sujetaremos primero en la zona inferior haciendo coincidir marca con marca y ahora en línea con el centro vamos a sujetar también en la parte superior.
Pondremos también algún alfiler por la zona central. Así sujetaremos primero dos de las costuras. Ahora sujetaremos los otros dos del mismo modo, primero en la parte inferior y luego en la parte superior. Una vez todo sujeto nos tiene que quedar así. Ahora vamos a ir cosiendo cada línea que pase por uno de los centros. Para coserla y que nos quede derechita, vamos a coger una regla, un marcador y a dibujarlas. Una vez cosidas, vamos a hacer las divisiones en los bolsillos. Dos de ellos los voy a dividir a la mitad para coserlos. La forma de hacer las marcas para dividirlos es juntando las costuras. Vamos a marcar esta parte de arriba, que va a ser el centro. Le voy a poner un par de alfileres y vamos a hacer lo mismo en la parte inferior. Uniendo las dos costuras, vamos a marcar también la parte del cuerpo del costurero. Ahora vamos a unir marca con marca, tanto en la zona inferior como en la zona superior. Uniremos bien una tela a la otra, vamos a marcar con la regla una línea por la que hacer la costura y haremos lo mismo en el bolsillo contrario. Yo he dejado dos bolsillos divididos a la mitad y dos de ellos con el bolsillo completo, pero si queréis hacer más o menos divisiones es vuestro gusto. Bueno, ya tenemos cosidos todos los bolsillos. Ahora vamos a plegar este sobrante de tela. Más o menos pondremos la mitad de tela a cada lado del bolsillo. Vamos a hacer un pliegue que termine justo en la costura. O sea que la tela doblada no sobrepase la costura del lateral del bolsillo. Iremos haciendo lo mismo en todos los bolsillos. Bueno, como veis, una vez hechos los pliegues nos tienen que quedar de este modo. Así vamos a hacer en todos los bolsillos. Ya están todas las tablitas hechas y nos va a quedar así. Como veis tenemos uno grande y dos pequeños, uno grande y dos pequeños. Ahora vamos a dar un pespunte abajo todo al borde para que se queden sujetos. Ahora vamos a unir la base al cuerpo del cesto. Lo que estoy haciendo aquí es volviendo a marcar los cuatro centros originales para no perderlos de vista porque nos van a servir para la unión. Vamos a dar la vuelta a esta pieza del cuerpo del cesto y vamos a colocarle la base. Para ello vamos a unir marca con marca. Recordéis que en el círculo también las hicimos. Primero vamos a unir las marcas y después uniremos la tela que hay entre medias. Ahora para colocar la tela que queda entre las marcas vamos a irla sujetando de este modo. Si os sobrara algo de tela,
lo que tenéis que hacer es embeberla, o sea, tenéis que ir repartiendo el sobrante entre toda la zona entre marca y marca. Si habéis cortado las piezas con la medida correcta y habéis hecho las costuras a 1 centímetro, no os tiene por qué sobrar nada, porque es que quedan cuadradas, quedan perfectas. Siempre digo y siempre os cuento en mis vídeos que es muy importante que cuando cortéis las piezas seáis muy precisos y muy exactos. Al igual que en las costuras, que hagáis las costuras correctas, o sea que cosáis a 1 centímetro de margen si ese es el margen que hemos dejado en la tela. También al unir círculos tenéis que tener algo en cuenta. Nosotros hemos cortado este círculo de 34 centímetros de diámetro, pero la unión real se hace a 33 centímetros de diámetro. Por lo tanto, el círculo de fuera por el que hemos cortado es más grande que por el que unimos. Por lo tanto, es inevitable que al colocar estas piezas en la parte de arriba, en la zona superior, queden como arrugas, queden como ondulaciones. Eso es algo totalmente normal. Vosotros pensad que lo que realmente estáis uniendo es 1 centímetro por dentro del borde del círculo y vosotros con los dedos lo tenéis que ajustar bien y obviar esas pequeñas ondulaciones que os puedan quedar al borde. Pues esto ya está todo sujeto. Veis que al borde hay como pequeñas ondulaciones, pero eso es algo totalmente normal. Vamos a coserlo. Y siempre para coser estas piezas hay que colocar la pieza plana hacia abajo y la pieza que se riza hacia arriba. Por lo tanto, el círculo tiene que ir pegado a la base y la pieza superior iremos amoldándola y quitándola las arrugas para no coser con pliegues. Bueno, esto ya lo tenemos listo. Siempre tenéis que comprobar en la costura que no os haya quedado ningún pliegue, ninguna pinza cosida y que todo haya quedado correctamente. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo proceso con el forro. Lo vamos a unir del mismo modo que hemos unido esta pieza. Bueno, y aquí tenemos el forro ya unido. Como veis, le hemos dejado una apertura en el lateral para luego poder darle la vuelta. Dejad de apertura alrededor de unos 15 centímetros. Yo dejé 10 y me costó darle la vuelta, Dios y ayuda. Bueno, vamos ya con el cierre. Vamos a cortar dos piezas de 96 centímetros por 19. Las vamos a doblar así a la mitad de este modo, derecho con derecho, y le vamos a dar una costura a 1 centímetro de distancia. Esto mismo lo vamos a repetir con las dos. También cortaremos dos piezas de 50 por 10 y lo que vamos a hacer es un dobladillo a cada lado. Haremos así una vueltita de 1 centímetro y otra vuelta de nuevo de 1 centímetro. Vamos a hacerlo en ambos lados de las dos piezas y haremos un pespunte al borde del dobladillo. Ya tenemos las piezas preparadas. En esta zona de aquí, lo primero que vamos a hacer es abrir la costura, ya sea con la plancha o así simplemente con los dedos en el algodón. Vamos a dejar la costura abierta y en la otra pieza vamos a hacer lo mismo. Una de las piezas la vamos a dejar del derecho y la otra la vamos a dejar del revés. Ahora estas piezas pequeñas las vamos a doblar a la mitad y a plancharlas. Y le vamos a dar una costura a 1,5 cm del borde. Se lo vamos a dar a ambas piezas. Y así nos tienen que quedar cosidas. Ahora vamos a colocarlas sobre las piezas grandes. Vamos a coger la pieza que tenemos del derecho. La vamos a doblar con la costura hacia los lados. Y vamos a ir colocando estas piezas encima.
Aquí, como veis, nos va a sobrar 1 centímetro a cada lado y así nos tiene que quedar. Vamos a irla sujetando con alfileres. Sujetad solamente la pieza pequeña con la pieza grande en uno de los lados. No lo sujetéis con las dos caras de la tela que está doblada. Y del mismo modo vamos a colocar la otra pieza en el otro lado. Bueno, una vez sujetas nos quedarán así, ¿veis? Entre medias de ellas hay como 2 centímetros de distancia. Introduciremos la pieza del derecho dentro de la que está del revés. Uniremos con la costura en la zona central entre las dos piezas pequeñas y vamos a sujetar todo alrededor con alfileres. Y vamos a dar un pespunte a 1 centímetro del borde para dejar todas las piezas unidas. Una vez cosidas le daremos la vuelta y nos tendrá que quedar de este modo. La zona pequeña de arriba de las piezas pequeñas es por donde vamos a meter el cordón para después cerrar la bolsa. Vamos a colocar ahora bien esta costura porque vamos a dar un pespunte de refuerzo a 2 milímetros del borde. Ahora vamos a colocar las asas en el cesto. Estas asas que yo tengo son de 3 centímetros de ancho. Vamos a cortar la pieza de 1 metro por la mitad y vamos a colocarla. Mirad, vamos a doblar desde la costura y en esta zona será en donde vamos a poner el asa. Aquí la he puesto a 13 centímetros desde la costura y luego entre ambos lados de la cinta hay 15 centímetros. Para calcularlo según el tamaño de vuestra cinta podéis unir las dos mitades y que os queden perfectamente colocadas. Le pondremos en la zona superior 2 alfileres para que al coser no se tuerzan. Para poner las asas del otro lado, doblaremos el cuerpo del cesto por la mitad desde la costura y alinearemos las asas con las del otro lado. De ese modo nos quedarán exactamente a la misma altura. Ahora vamos a dar un pespunte al borde de las asas para sujetarlas. Para ello vamos a dar la vuelta al cesto, ya que las coseremos más cómodamente. Después vamos a introducir la pieza de cierre del cesto por dentro del costurero y vamos a irla sujetando con alfileres, alineando primero los centros y después el resto de la pieza. Pondremos alfileres todo alrededor. Una vez tengamos sujeta toda la pieza de cierre, vamos a introducir el forro del derecho. Debe de quedar derecho del forro con derecho del cesto. Vamos a ir sujetando con alfileres todo alrededor, igual que sujetamos la otra pieza. Una vez la tengamos toda sujeta, vamos a dar una costura a 1 centímetro del borde, como nos queda aquí. Vamos a acabar de retirar todos los alfileres y a darle la vuelta. Como os dije antes, yo dejé un agujero de 10 centímetros y me ha costado un poquito sacarla por ahí. Si lo dejáis de 15, lo haréis mucho mejor. Una vez esté toda dada la vuelta, vamos a sujetar el borde con alfileres de nuevo. Vamos a dejar todas las piezas de dentro hacia abajo, tanto el forro como la zona de cierre. Iremos colocando de este modo para darle también una costura de refuerzo a 1 centímetro del borde. Recordad no pillar las asas os tienen que quedar hacia arriba.
Y aquí ya tenemos prácticamente terminado el cesto. Solamente nos queda cerrar la apertura del interior del forro y ponerle el cordón al cierre. Para ponerle el cordón al cierre vamos a partir los 2,40 m por la mitad y vamos a introducirlos. Podéis introducirlos con un pasahilos, con un imperdible. Lo único, tener cuidado porque es cordón y se deshilacha bastante. Yo voy a utilizar una pinza de mosquito, ya que la puedo introducir entera, agarrar bien el cordón y que no se deshilache y pasarlo hasta el otro lado. Ya sabéis que la forma de introducir los cordones es empezando por un lado, lo pasamos dando toda la vuelta al cesto y que vuelva a salir por el mismo lado. El cordón contrario lo pasaremos al revés, empezaremos por el lado contrario, volveremos a dar de nuevo toda la vuelta al cesto hasta volver a sacarlo por el mismo lado que lo introducimos. De ese modo nos tendrán que quedar 2 cordones colgando por cada lado. Ahora vamos a decorar el borde de los cordones. Ya en un vídeo anterior, antes de Navidad, que os hicimos una bolsita para regalo, os enseñé a poner al borde de los cordones un trocito de tela haciendo una flor. Pero ahora lo que vamos a hacer es, con este extremo del cordón, vamos a hacer unas borlas. Lo que vamos a hacer lo primero es apretar bien el nudo. Si queréis encima del nudo le podéis poner unas cuentas o cualquier cosa para adorno. Luego, con una aguja o cualquier objeto punzante, vais a ir deshaciendo bien toda la trama del cordón. Cuando la tengáis muy bien deshecha, vamos a cepillarlo. Esto, lo ideal es hacerlo con un cepillo de uñas o algo así que tiene las cerdas muy apretadas. Como no tengo aquí en el aula, pues lo voy a hacer con un peine. Una vez que lo tengamos muy bien cepillado para que las fibras queden muy sueltas, vamos a apretarlo con los dedos de este modo y vamos a recortar un poquito el sobrante para que quede uniforme. Y de este modo, como veis, nos quedan unas borlas súper graciosas. Pues nada, ahora sí que tenemos terminado el costurero. Espero que os haya gustado la labor de hoy, que os animéis a hacerlo y sin mucho más, nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis una feliz semana. ¡Chao!